y cuando están contentos de esta tarde estar aquí. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. También quiero darle la bienvenida a un nuevo integrante de la familia, a mi hermano, a mi hermana. No sé si usted se acuerda de él, pero no se acuerda de él. Hermana Amanda, póngase de pie con Ricardo, por favor, ¿sí? Mire, el más pequeño ahí está a un lado, mire, el más pequeño. ¿Cómo se llama el pequeño? Isaac, hermano. Es el más pequeño ahorita de la iglesia, así que lo bendecimos, hermana Amanda, y que Dios me lo cuide ese pequeño, y gracias por traerlo esta mañana para conocer así. Gracias, hermano. Dios lo bendiga, ¿ok? Ese es el más pequeño de la casa, así que mi hermano, mi hermana, el Señor de alguna manera u otra está trayendo su pueblo a este lugar. Y mira, ya tenemos a Isaac, tenemos, no llegó el Aaroncito, no llegó hoy aquí. No vino Aarón, ¿verdad? Entonces tenemos por ahí 2 o 3 pequeños que estamos, hermano, comprometidos con el Señor, primeramente, hermano, de enseñar, de cuidar y de que podamos ser un buen ejemplo para estos pequeños. Así que, hermano, tenemos una responsabilidad por delante con ellos. Esta mañana en la ciudad de Guatoma el Señor me daba una palabra y quiero solamente leerla, y con eso voy a conectar el tema de esta mañana. Porque yo creo en todo mi corazón que aquí hay personas que están aquí por primera vez, hermano, y no es una casualidad de parte de Dios. Es un propósito. El hecho de que usted esté aquí esta tarde, creo que Dios tiene algo contigo desde tiempo atrás. ¿Y por qué te digo esto? Porque el Señor me llevó en el libro de Isaías capítulo 43 en Guatoma. Quiero leer esta palabra, pero quiero conectarla al tema de hoy. Y en Isaías 43, versículo número 18, hay algo aquí que yo quiero comunicar con la iglesia en general, porque es importante que dejemos de pensar, hermano, en el pasado. Que dejemos de pensar en lo que pasó hace años, en lo que pasó hace tiempo atrás. ¿Por qué te digo? Mira lo que dice aquí la palabra, ¿no? Si tienes tu Biblia, el capítulo 43 de Isaías, versículo 18, dice la palabra: olviden las cosas de antaño. Escucha lo que dice: ya no vivan en el pasado. Y el Señor continúa diciendo esto: voy a hacer algo nuevo. Y continúa y dice algo bien importante: ya está sucediendo y no se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Número 20. Me honran los animales salvajes, los chacales y las avestruces. Y escucha esto: yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados. Escucha esto, iglesia: para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, dice el Señor, para que proclame mi alabanza. Muchas veces cuando estamos aún todavía viviendo en un pasado que fue doloroso, mi hermano, y recordamos un vivir en un tiempo, aquello que pasó, si alguien te lastimó, alguien te dañó, alguien te decepcionó, alguien que quebró tu corazón, algo sucedió y marcaron tu vida. Esta tarde, entrégalo en la mano de Dios y empieza algo nuevo en tu vida. Y espera que Dios haga lo nuevo que Él ya está haciendo. Pero muchas veces por estar pensando en el pasado, lo que me hizo X persona o lo que haya sido, hermano, no podemos enfrentar, hermano, o mirar con claridad el presente del día de hoy. ¿Cuántos tienen un pasado que no le agrada mucho, hermano? Hay muchos. Quizás ni para levantar la mano, porque quizás que no se den cuenta. No te preocupes, Dios lo sabe todo. Pero es tiempo que tu pasado se quede enterrado atrás y que te enfoques a lo que está adelante, porque hay algo mucho mejor para ti esta tarde. Y la palabra de hoy que quiero que, hermano, enseñar contigo está en la pantalla. Caminar con Dios en tiempos difíciles, hermano. Y el tiempo que vivimos el día de hoy, hermano, mi hermana, ya no son tiempos así como que para andar jugando que si soy o no soy evangélico, soy cristiano, no sé cómo usted se denomine, pero mi hermano, si usted es llamado por Dios, tiene que caminar firme en la palabra de Dios. Si usted, hermano, es llamado o es llamada de parte de Dios a hacer algo que nadie más va a hacer, solamente usted, tiene que hacerlo. Pero ya es tiempo de que la iglesia o que cada uno de nosotros, hermano, nos decidamos en dónde realmente estamos hoy parados. A veces nos paramos en un lugar donde podemos ver todo el panorama completo, mi hermano, y cuando vemos un lugar que nos gusta, caminamos hacia aquel lugar, pero muchas veces no es la voluntad de Dios.
Pero cuando me paro en un lugar y como que la visibilidad es un poco no muy clara, pero confío y tengo fe en Dios, camino seguro que Dios va conmigo por ese lugar. Y esta tarde yo quiero llevar contigo a través de un caminar en la palabra de parte de Dios. Si tú ves esa imagen ahí, ¿qué es lo que tú ves ahí, mi hermano, mi hermana? Obviamente se ve algo ahí, pisadas y alguien que va por ahí llevando a alguien de la mano. Déjame te digo algo esta tarde. Así Dios lo ha hecho contigo cada día de tu vida. Cada vez que tú caminas en tu diario vivir, hermano, tú no te levantas por sí mismo, tú no caminas por sí mismo. Es porque la presencia de Dios dijo la palabra que Él estará contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. Y ese caminar día con día, mi hermano, es porque Dios y su palabra y su promesa son fieles cada mañana. Si tú has leído, no sé si cuántos de aquí tienen en su casita el cuadro de las huellas marcadas por ahí. ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos lo han mirado? A veces creemos que caminamos, avanzamos y nos agotamos, hermano. Pero déjame te claro algo. Si no haya sido por el Señor que va contigo, tú desde hace mucho tiempo hubieses ya desfallecido. Mi hermano, tú has caído y Él te ha levantado 1, 2, 3. ¿Y cuántas veces Dios no lo ha hecho contigo el día de hoy, hermano? Y esa es una cosa. Ustedes de los que caen. Yo soy de los que caemos, pero no de los que nos quedamos tirados ahí, sino que sabemos quién nos ayuda, sabemos quién nos levanta. Y cuando una cosa sucede en tu vida, pero mi fe, mi confianza está puesta en el Señor, hermano, Dios siempre estará contigo para apoyarte en todo lugar, en todo momento, y donde quiera que tú vayas, su presencia va contigo también. Y esta tarde yo quiero que vayamos a la palabra en el libro de Génesis. Aquí hay una historia de un varón, hermano, de José. José el soñador. ¿Cuánto han oído esa historia de él, hermano? Y quiero esta tarde extraer un poco de él. Voy a simplificar la palabra con él, porque solamente extraje lo que creí de parte de Dios que te va a ayudar a ti y a mí el día de hoy, porque realmente aquí vemos un ejemplo. ¿Por qué te quiero hablar de José esta mañana? Porque realmente él venía con un llamado de parte de Dios para hacer algo maravilloso en un tiempo y en un momento donde la mente del hombre no alcanza a llegar, no alcanzaba a mirar, no alcanzaba a discernir lo que era el plan de Dios para esa nación, para ese pueblo y aún para esa misma familia de José, mi hermano. Pero Dios tenía ya todo bien planificado, bien calculado, bien trazado, que iba a levantar a alguien, que iba a, hermano, dice su palabra, que iba a cuidar esa descendencia de aquellas personas, porque Dios estaba con él cada día. Y vamos a ver la palabra y dice de esta manera. Génesis 37, 1, 6 dice la palabra: Jacobo se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Y dice aquí la palabra, esta es la historia de Jacobo y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bía y de Silpa, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Número 3. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues dijo: préstenme atención, porque les voy a contar lo que he soñado. Y la historia comienza así. Cuando José viene de parte de Dios y tiene un sueño, mi hermano. Cada sueño que José tenía un significado importante de parte de Dios para ese pueblo, pero no lo entendían. ¿Cuál fue la respuesta de los hermanos de ellos? Ahora Dios te está mostrando que nosotros nos vamos a postrar delante de ti. Bueno, no lo digo yo, lo dice Dios. Y aquí hay algo sumamente importante, hermano. Los hermanos de él estaban teniendo un conflicto porque realmente no lo amaban a él. Pero cuando Dios tiene un plan en alguien, para un propósito, no hoy ni mañana, sino en un futuro,
Hermano, mi hermana, la gente no te va a querer, no te va a aceptar, sino la gente te va a rechazar de alguna manera u otra. Primero, porque no aceptan y no pueden ver el plan de Dios en tu vida. Segundo, cuando tú eres una persona que Dios va a usar, aún tu misma familia te va a rechazar el día de hoy. Aún aquellos que te rodean, que están juntamente contigo, no van a aceptar que tú, especialmente tú, mi hermano o mi hermana, seas usado por el Señor. Quizás van a pensar, van a mirar, pero ¿por qué él? ¿Por qué ella? ¿Y por qué no yo? No sé si le ha tocado a usted escuchar eso por ahí. ¿Pero por qué el hermano? ¿Por qué no a mí? Bueno, porque es una pregunta que debe Dios responder a tu vida. Y aquí José, nos damos cuenta de lo que José aquí está haciendo. Y cuando viene José y le dice, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado, mi hermano, mi hermana, ¿cuál cree que fue la respuesta de la gente de ahí? No lo aceptaron, lo rechazaron y se burlaron de él. Pero esto fue el principio, porque al final de la historia de José, mi hermano, esto que José les estaba queriendo contar de una manera pacíficamente, de una manera, hermano, u otra, tuvieron que hacerlo, postrarse delante de José. Pero ya tuvieron que haber pasado un proceso difícil, que, hermano, tuvieron que pasar hambre, tuvieron que pasar miseria, tuvieron que pasar todo aquello lo que Dios quería evitar desde el principio. ¿Y por qué quieres que voy por ahí, mi hermano, esta mañana? Sus hermanos, dice aquí la palabra, tenían envidia, pero su padre, hermano, él meditaba en todo esto. Cuando seguimos leyendo más adelante la palabra, aquí algo que usted y yo debemos entender. Debemos de meditar en la palabra de Dios cada vez que escuchamos el mensaje de Dios, hermano. Cuando el padre de José escuchaba a José hablar de los sueños y todo aquello, los hermanos reaccionaban. Hermano, obviamente reaccionaban no correctamente, pero el padre de José, él meditaba en lo que escuchaba. Y él pensaba, él no dijo ni una palabra, hasta más adelante lo dijo. Pero cuando José dijo esto, él solamente meditaba en lo que escuchaba, de lo que su hijo decía, de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder, hermano. No sé usted si usted es una de las personas que le gusta meditar en la palabra, mi hermano. Que usted lee un mensaje de Dios, hermano, y le gusta quedarse allí. Señor, hazme entender esto, dame un poco más de revelación, quiero entender, quiero saborear esto, Señor. Y cuando usted hace esto en su momento, en su tiempo que aparta para leer la palabra, porque usted lee la palabra, ¿correcto? Uno, y los demás como que usted lee la palabra, iglesia, ¿sí o no? Si no la lee, hermano, por favor, esa es su garantía, mi hermano, léala. Si usted es uno de los que lee la palabra, mi hermano, déjeme le digo algo, y usted se queda meditando en ella, cuando algo resalta, pídale al Espíritu Santo que le dé el entendimiento para saber qué es lo que realmente Dios está hablando a su vida, mi hermano. Porque somos los que leemos la palabra y corremos en la palabra y solo porque ya leímos y corrimos, hermano, pero mi hermano no entendió ni papa, no entendió nada que sucedió ahí. Es una palabra que se vuelve muerta cuando la palabra es viva y es eficaz. Cuando usted lee, hermano, y respeta el punto, respeta la coma, y hermano, y usted lee con entendimiento, pero más con el entendimiento del Espíritu Santo, hermano, él le va a hacer entender lo que realmente Dios está hablando a su vida el día de hoy. Especialmente hoy los tiempos que estamos viviendo ya no son buenos. Esta nación está por cambiar, hermano, a un gobierno que Dios nos cuide lo que vaya a pasar. Y aún la iglesia aún sigue ahí como que no sucede nada, hermano. Está pasando enfrente de nosotros y no hacemos nada todavía. Ni siquiera clamamos a Dios, ni siquiera oramos a Dios por un nuevo gobierno, que el gobierno venga con amor, con misericordia. Hermano, no sabemos lo que va a pasar. Si leyéramos la palabra, sabríamos por dónde va todo aquello lo que está pasando allá afuera en el mundo. Pero la iglesia se ha quedado de una manera, no sé si estancada o se ha quedado dormida o simplemente vivimos el día como que si todos los días fueran a ser igual. Iglesia, los tiempos ya no son buenos. De aquí a la próxima semana va a haber un cambio bien drástico para muchos, hermanos, especialmente para nosotros los latinos. Bueno o malo, solo Dios sabe. ¿Y la iglesia dónde está? Estamos aquí hoy seguros, pero mañana quién sabe, hermano. Lo que se viene esta semana que viene, hermano, que Dios nos ayude con todo esto, hermano. La iglesia tiene que estar orando por esto.
En su palabra dice que Él pone gobernantes, los mueve, los quita y los pone. Pero hermano, el deber de la iglesia es orar por ellos. Porque dependemos no de ellos, de Dios. Pero ellos son los que están encima de nosotros, hermano. Obviamente Dios. Pero la iglesia necesita orar por esto. Que Dios nos ayude la próxima semana cuando vengan las elecciones, hermano. Porque tanto uno de los dos, aquí hay un problema en los dos, hermano. Aquí y aquí en su corazón. La boca habla muchas cosas, hermano. Pero lo que piensa, lo que no se dice, ese es el problema. Se dice algo para convencer a la gente y todo el mundo está ahí, mi hermano. Pero cuando vamos a leer la palabra, ¿qué es lo que Dios está diciendo de lo que va a pasar en este tiempo, el día de hoy? Si algo llegara a pasar, ¿dónde está tu refugio, iglesia? ¿A dónde vas a correr mañana? O que me ayude Biden, que me ayude whatever. No. Mi confianza debe estar siempre puesta en Jesús, hermano. En Cristo Jesús. Aquí hay una palabra que quiero que leas conmigo, por favor. El caminar con Dios en tiempos de dificultad. Escucha esto. Dice la palabra: todos enfrentamos desafíos en nuestra vida y por lo regular siempre están vinculadas con nuestras relaciones personales, situación económica, familiares, salud o carrera profesional. En ocasiones se nos dificulta comprender por qué esas pruebas han ocurrido. En esos momentos puede que nos sintamos agobiados, confundidos y quizás hasta solos a veces, hermano. ¿Te has sentido solo en algún momento en este lugar, hermano? Hermana. Pastor, muchas veces, también yo, mi hermano. Pero porque nos olvidamos de que Dios, Él está ahí con nosotros cada día. Hay una promesa de parte de Dios. Cuando la situación te abruma de una manera, hermano, porque vamos a ver más adelante lo que pasó con José. Él aquí comienza a hablar de que Dios le dio sueño, le mostró lo que iba a hacer, lo que iba a pasar, hermano. Pero cuando fue a contarle a los que iba, hermano, a Dios usar para esto, hubo un rechazo ahí. Quizás en usted también alguien lo ha rechazado también. Y usted como dijo, bueno, como no quiere nada conmigo, me han rechazado, hermano. Usted se cerró y ya no se abrió más y ya no siguió avanzando más tampoco. El problema es que también dejó de creer también a Dios. Pero miren lo que habla aquí el punto 1, ¿sí? Dice la palabra: Dios está con nosotros en los momentos hermano, difíciles. ¿Cuántos realmente lo creen, hermano? Hermano, si no quiero que veas tu vida, ¿cuántas veces Dios te ha levantado, hermano, te ha ayudado, te ha proveído, hermano, te ha dado lo que tú has pedido? Y aún así, mi hermano, aún así muchas veces decimos: Dios, ¿dónde estás todavía? Y es tiempo de que hoy la iglesia entienda, reconozca de que Dios, hermano, está en ti, vive contigo, hermano, va contigo, hermano, donde quiera que tú estás, Él está contigo también. El espíritu que Él dejó, mi hermano, Él vive y mora en nuestros corazones el día de hoy. Porque Él se preocupó de que cuando Él se iba ahí de vuelta al Padre, Él dijo: yo me voy a ir, pero no lo voy a dejar huérfano, no lo dejaré solo, sino que yo oraré al Padre para que Él mande a quien, al Consolador, el cual estará con ustedes todos los días de nuestra vida aquí en la tierra, mi hermano. Por eso es importante que echemos mano de lo que quizás no entendemos, pero por eso el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender lo que Dios quiere que hoy entendamos en este lugar. Y aquí la palabra, dice la palabra aquí: cuando Rubén escuchó esto, en Génesis 37 dice la palabra, cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. ¿De qué está hablando aquí la palabra? Cuando hubo el complot, cuando hubo aquel mover de los hermanos, de que José estaba haciendo lo que iba a hacer, hermano, ellos se fueron de vuelta a pastorar las ovejas a un lugar donde se iban y caminaban, se alejaban. Y José caminaba llevándole la comida, llevándole a sus hermanos. Pero cuando los hermanos, iglesia, miraron que él venía, dice la palabra que ellos hicieron un complot, se reunieron para, hermano, hacer desaparecer a su propio hermano y que lo que él había soñado no se llevara a cabo. Escucha, en muchas ocasiones nos encontramos luchando con Dios mismo. En muchas ocasiones nos encontramos luchando con el propósito de parte de Dios para nuestra vida, y a veces no nos dejamos bendecir por el Señor, sino que rehusamos que Dios use al que Dios va a usar para bendecir mi vida, para bendecir mi familia. Y a veces decimos: Señor, no quiero, estoy bien como estoy. Y en este caso, cuando Rubén escuchó esto, él intentó, mi hermano, librar de las garras de sus hermanos. Así que dice la palabra que propuso: no lo matemos,
No derramen sangre, arrójenlo en la cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Y dice la palabra, Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Era el único hermano que estaba en desacuerdo de todos los demás de no hacerle daño a José, mi hermano. Pero no pudo hacerlo. Muchas veces, hermanos, iglesia, muchas veces el enemigo se levanta contra nosotros. Pero no porque Dios sea débil, no porque Dios no pueda hacer nada, sino porque muchas veces lo permitimos nosotros mismos también. Y es tiempo de que la iglesia, hoy iglesia, sepamos de que hay un Rubén aquí, que es, hermano, es aquel que nos cuida, es aquel que va a estar con nosotros. Obviamente Rubén, cuando digo Rubén, hermano, es el Espíritu de Dios que siempre va a abogar, va a cuidar por ti, por mí, como aquel varón que quería cuidar a su propio hermano, hermano, de que no le hicieran daño. Siempre hay alguien en cuidado de ti, de que nadie te lastime, pero muchas veces estamos tan separados de Dios que no podemos ver de dónde viene el problema. Iglesia, es el momento de que despertemos todo esto. Es el momento de que abramos los ojos y le digamos, Señor, ¿en dónde realmente estamos? Vea lo que aquí dice el 23. Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo arrojaron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer en eso. Y dice la palabra, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban, dice, cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto, dice la palabra 26. Entonces Judá propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? ¿Y qué fue lo que hicieron ahí, hermano? Usted sabe la historia. Ellos lo vendieron. Pero lo que no se estaban dando cuenta es que ahora, con lo que habían iniciado, ahora estaban ayudando, mi hermano, sin darse cuenta a que el plan de Dios llegara a un punto donde Dios iba a llevar a ellos mismos a una dependencia primeramente de José. A donde ellos lo habían vendido, hermano, Dios lo llevaba, porque en aquel lugar lo iban a instruir, lo iban a preparar. Hermano, iba a tomar el segundo lugar de la persona que era encargada de aquel lugar, hermano, donde José tenía la responsabilidad. Y no solamente porque era él, sino porque lo que estaba en él era lo que miraban de que funcionaba en aquel lugar. ¿Qué era? Era la presencia misma de Dios inmensa. Cuando usted, como hijo de Dios, es un instrumento de Dios, donde quiera que usted va a ir, donde quiera que usted va a estar, hermano, va a haber bendiciones en aquel lugar. En tu trabajo, en tu familia, donde quiera que tú estés, va a haber bendición. No sé si usted me entiende esto, hermano, pero donde está un hijo de Dios hay bendición, hermano. Y donde está usted, hay bendición ahí, mi hermano. Si usted no ha visto esto todavía, es tiempo de que usted vea donde usted está, mi hermano. Las cosas no son como eran antes, sino que ahora son diferentes. ¿Porque qué? Bueno, porque llega la luz y llega un hijo de Dios. Y donde está un hijo de Dios, allí hay bendición. Y donde José llegó a aquel lugar, hermano, vieron que todo era próspero, que todo era mejor, que todo era mucho, hermano, era mejor de lo que había antes. Y ahora, esta tarde, lo que están viendo aquí es de que dice la palabra aquí: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Mejor vendámoslo. Y cuando lo venden, hermano, fue a parar a un lugar que Dios mismo usó. Hermano, por 17 años estuvo José de edad haciendo esto. Y hasta los que, hermano, después de que tuvo José, este pueblo estuvo pasando 13 años, hermano. 13 años pasando por problemas de todo aquello. Hasta que José llegó a una edad en la que él pudo entender cuál era el propósito de parte de Dios. Dice aquí Génesis 39:1-5, dice la palabra aquí. Dice: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, escucha el número 2. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas, dice, le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su amo egipcio. Hermano, ellos miraron que en José, mi hermano, había algo maravilloso. Y el número, dice la palabra, el número 3. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Iglesia, algunos de aquí han recibido este honor de parte del Señor en un lugar, hermano, secular.
Me imagino que sí. Ve el número 5. Dice aquí la palabra: por causa de José el Señor bendijo a la casa del egipcio, de Potifar. A partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Escucha esto, iglesia. José tenía muy buen físico y era muy atractivo, pero muchas veces eso te mete también a ti un problema también, iglesia. ¿Por qué te digo esto? Porque esto fue lo que a José, lo metió en problema con la esposa de Potifar. Y eso fue lo que Dios usó para llevar a José debajo de un lugar donde estuvo encarcelado por un tiempo, mi hermano. Pero todo esto era un plan divino de parte de Dios. Entonces, cuando hay un plan de parte de Dios, hermano, en tu vida, hermano, al punto que voy contigo es que debes estar dispuesto a pasar todo proceso que Dios quiera que pases para que puedas desde el día de mañana poder brillar como el oro brilla el día de hoy, hermano. Si usted, es más, antes de que yo siga aquí, ¿cuántos de aquí quieren ser usados por Dios? Levanta su mano. Escucha esto, levantó su mano. ¿Cuántos ahora quieren realmente pasar un proceso en su vida de parte de Dios? Señor, úsame, pero sin ningún proceso, Señor. No se puede. José, hermano, desde 17 años, ahora está llegando a este lugar, delante del egipcio, delante de aquel lugar, donde Dios lo va a usar, mi hermano, pero le levantan una calumnia a José. Y la calumnia que le levantan a él es de que él trató de, hermano, de aprovecharse de la esposa de Potifar de aquel lugar. Y esa calumnia lo llevó a que lo pongan en un calabozo. Pero aún en el calabozo la presencia de Dios sigue con José todavía. Porque ahí se encuentra un panadero, aún se encuentra un copero y empieza a dar palabra de parte de Dios. Y Dios no lo deja en ningún momento, porque el proceso que estaba él, Dios estaba con él todavía. Dios no lo había soltado a él para nada. Y si usted es una persona que Dios tiene un propósito para tu vida, no importa lo que usted pase, no importa donde usted vaya, Dios estará contigo en todo momento y en todo lugar. ¿Cuánto lo que esta tarde, mi hermano? Si usted es un instrumento de parte de Dios, el enemigo va a querer de una manera u otra no hacer que usted brille el día de mañana con el propósito que Dios tiene para tu vida, sino que va a querer truncar o, hermano, desbaratar en un plan de Dios. Pero la palabra dice que mayor el que está en ti que el que está en el mundo el día de hoy. Y ese que está en ti se llama Jesús, iglesia. Ese que está en ti se llama Jesús el día de hoy. Oh Dios, sí, Señor, te alabamos, Dios. Mira lo que habla aquí Hebreos, ¿sí? A José aquí no le importaba, mi hermano, la posición ni nada de aquello, porque él tenía más de lo que el egipcio le podía dar, hermano. Y en Hebreos 13:5 hay una palabra muy importante. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca los dejaré y jamás los abandonaré. Mi hermano, y si la presencia de Dios está contigo, iglesia, lo tenemos todo. ¿Cuántos lo creen realmente? Si Él está contigo, hermano, lo tenemos todo. Pero escucha, cuando José llega a aquel lugar, si él hubiera visto, wow, la posición que tengo el día de hoy, wow, lo que voy a agarrar, wow, la posición que me dio el día de hoy. Iglesia, la posición no es más que tú, donde quiera que tú estés el día de hoy. La posición que tú tengas en tu trabajo, donde quiera que tú estés, la posición no es más que tú. Y a veces decimos, es que soy jefe, es que soy encargado, es que soy lo esto, y queremos, hermano, de una manera tomar un papel que nos equivocamos y dañamos a la gente. Pero la posición que tú tienes no es más importante que tú el día de hoy. Y José lo experimentó y dijo, yo, hermano, aquí José, cuando él viene, él ve todo así como que muy normal. Bueno, él como que decía, Señor, a ver por dónde me estás llevando, Señor. Ya va caminando tranquilo, hermano. ¿Y cuál es la sorpresa? Que lo llevan hasta un calabozo, mi hermano. Señor, este es tu plan. Ese es mi plan, José. Si quieres que yo te use, ese es mi plan. Ese es parte de mi plan. Porque aún todavía no termino todavía con esto. Hermano, quizás muchos de ustedes hoy están en un calabozo el día de hoy. Pero lo mejor de esto es que Dios está contigo todavía. Estás en un calabozo ahí, quizás con un panadero, quizás con no sé con quién, hermano.
pero estás dándole palabra a alguien, estás alimentando a alguien, estás ayudando a alguien, porque la presencia de Dios está contigo todavía, iglesia. Y José es lo que hacía. Ahora quiero que vayamos para conectar esto, hermano. Vamos al punto 2, por favor, ¿sí? Escucha esto. Dios permite los tiempos difíciles por una razón. Vamos a ver cuál es, ¿ok? Lee la siguiente parte ahí. Ve esto, por favor. Sin importar cuál difícil parezca la prueba, si usted es un seguidor de Jesucristo, Dios tiene una buena razón para permitir esa dificultad en su vida. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo y no fue hasta tener 30 años que llegó a ser gobernador de Egipto. Así que durante 13 años tuvo que enfrentar la adversidad. ¿Cuánto tiempo lleva usted en su adversidad el día de hoy, iglesia? Pastor, 1, 2, 3, 4, 5 años. No sé cuánto lleve, pero los años que lleve, va a llegar el momento donde usted se va a dar cuenta para qué Dios lo creó a usted. Se va a dar cuenta para qué Dios lo llamó a usted también el día de hoy. Se va a dar cuenta para qué usted es útil en las manos de Dios el día de hoy. Pero debe soportar lo que esté soportando hoy con paciencia, siempre creyendo que Dios está contigo y que Él nunca te deja y que nunca te suelta y que el enemigo no te va a poder tocar el día de hoy. Esa es la mejor seguridad que debes tener el día de hoy, iglesia, que el enemigo no te va a tocar el día de hoy. En Génesis, aquí la palabra, vea lo que aquí dice la palabra. Génesis 50, 17. Cuando José llega a un punto ya donde ahora sus hermanos vienen y buscan la ayuda en Egipto, porque hermano había hambre, había escasez y no había alimento, pero José fue un hombre que Dios llevó a Egipto, donde la palabra dice que mandó tumbar los graneros, porque los graneros eran insuficientes para lo que venía, Y ese es usted el día de hoy. Usted va a tener la capacidad de ver el problema, pero también la capacidad de ver la solución el día de mañana. Que José dijo, vamos a tumbar los graneros, hermano, y hagámoslos más grandes. Y cuando José hace eso, iglesia, se estaba preparando para este punto el día de hoy. Que en aquel lugar se levantó una hambruna y la gente no había de dónde comer, la gente moría de hambre, no encontraban comida, pero en Egipto había bendición porque había un hombre que le creía a Dios y alguien estaba ahí, hermano, porque Dios lo llevó con un propósito para preservar un pueblo, una nación, una familia y un legado en aquel lugar, iglesia. Esa es la forma como Dios trabaja, pero a veces no lo podemos mirar. Usted está aquí esta tarde porque, hermano, a usted Dios lo quiere usar para preservar a alguien, a una familia, a un legado, a un pueblo, una nación. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo, iglesia? Pastor, es que allá en mi país la situación está un poco difícil. No, permítame, hay un plan de Dios en ti. Hay un plan de Dios en tu vida, iglesia. No lo pases por alto. Usted y yo no estamos aquí por gusto. Está mejor en nuestro país, ¿sí o no, mi hermano? Aquí, hermano, usted no puede ni siquiera manejar, no podemos ni siquiera hablar, no podemos hacer muchas cosas porque hay muchas reglas. Y en mi país, hermano, estoy con mi gente, estoy en mi casa, estoy con mi lugar, estoy tranquilo allá. Pero Dios me sacó de aquel lugar por una razón. Pregúntale cuál es, iglesia. Pregúntale a Dios cuál es. Señor, ¿por qué estoy aquí separado de mi gente? ¿Qué voy a hacer acá? Hermano, Dios tiene una respuesta para ti. Si tú oras con Él, si tú hablas con Él. Pues somos los que no hablamos con Él y no preguntamos, hermano, entonces vamos a ir trabajando sin entender nada de lo que Dios está haciendo en mi vida el día de hoy. Pero hay un plan en tu vida el día de hoy. Y el plan sigue avanzando, sigue caminando y el plan no se va a detener y el plan tampoco te va a esperar a ti, mi hermano. Tú tienes que buscar la respuesta de parte de Dios, porque mira lo que pasó aquí. Génesis 50, 17 dice la palabra. Dice de esta manera: díganle a José que perdone por favor la terrible maldad y el pecado que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron que, dice, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Punto. ¿Qué es lo que le dijo José al principio cuando Dios le dio el sueño? Dios me dio un sueño y miraba que ustedes como manojos se doblaban delante de mí y no lo recibieron. Pero al final, después de pasar el proceso, iglesia, ellos mismos vinieron y le dijeron con sus propias palabras de esta manera. Dice, luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos ahora. ¿Te das cuenta cómo la vida da muchas vueltas, iglesia?
¿Te das cuenta cómo todo cambia todo esto? Y no queda aquí. Mira lo que dice el 19. Dice la palabra. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios dice, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Dice, mira, esto me encanta. Dice, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló directamente al corazón, iglesia. Dios preservó, Dios cuidó a José, lo usó para este tiempo. Pero hermano, ellos no entendieron cuando le dijo a José, Dios me dio un sueño, hermano. Y al final del proceso de ellos, el sueño se estaba cumpliendo en sus vidas, hermano. Pero no como Dios quería, sino que ellos tuvieron que pasar 13 años de proceso, de hambre, de miseria, de problema. Y al final estuvieron de acuerdo en que ahora aquí estamos, somos tus esclavos. Vinieron sus mismos hermanos reconociendo que José era quien iba a preservar la vida primeramente de ellos y de sus hijos también. Iglesia, aquí hay José esta tarde. Aquí hay José esta tarde en este lugar, hermano. Hay José que están preservando familias y no te han dado cuenta, mi hermano. Hay José aquí que hoy están cuidando de una generación. Hay José que hoy están cuidando de alguien que, hermano, quizás no te lo han dicho, pero tú has sido de gran bendición para alguien allá afuera, donde quizás tú no lo ves, pero tú, hermano, Dios te está usando para bendecir, cuidar, preservar, para que el día de mañana te vas a dar cuenta de lo que Dios está haciendo con tu vida y vas a decir, ahora entiendo por qué Dios me llevó para aquel lugar. Ahora entiendo por qué Dios me permitió pasar por todo lo que yo he pasado, hermano, y tu corazón se va hermano, a entrar en un agradecimiento con Dios cuando entendamos todo aquello. Pero mientras no pase, estamos a veces viviendo como que si no fuese a haber esperanza alguna. Yo que escribía esto, en ocasiones nos encontramos peleando con Dios y no nos damos cuenta que el tiempo está pasando, iglesia. Y a veces aquí hay gente peleando con Dios, hermano. ¿Por qué me pasa esto, Señor? Padre, Señor, y empezamos a hablar y empezamos a decir, Señor, ¿por qué permite que pase todo esto, Señor, en mi vida, Señor? Hermano, es parte del proceso de parte de Dios. Eso es plan, hermano. La palabra dice, el hermano hablaba en la mañana en Guatoma, si usted se mantiene orando con Dios, se mantiene hablando con Dios. Si usted no es de los que ora, no conocemos el plan de Dios en tu vida. Si usted ora a Dios, sabrá cómo Dios piensa, cómo Dios habla, porque la voluntad de Dios, dice la palabra, dice mi hermano, es buena, es agradable, es perfecta para los que confían en Dios. Pero para que no confíen en Dios, Señor, ¿qué es esto? No lo entiendo. Mira lo que habla aquí Romanos 8:28 dice la palabra. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido, dice aquí la palabra, llamados de acuerdo con su propósito. Dice el 29, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuánto dicen a mí esta palabra, mi hermano? Usted ha sido predestinado para algo importante, iglesia. Usted no está aquí por casualidad esta tarde. Usted no está aquí solamente porque hoy voy el domingo, voy a la iglesia, está lloviendo mejor. No, usted está aquí porque Dios quiere algo con usted el día de hoy. Porque Dios comenzó un proceso en tu vida que Dios lo está perfeccionando en el tiempo que usted permite que Dios lo siga haciendo. Mira lo que dice aquí hay una nota contigo. Sí, dice la palabra, el siguiente punto. Lo que el Señor nunca hizo fue mostrarle su plan, ni el tiempo en el que ocurriría. Así que aunque quisiéramos acortar las pruebas, tenemos que reconocer que son las dificultades las que nos moldean. No batallemos contra Dios, más bien rindamos nuestra voluntad al decir, Señor, no entiendo esto ni tampoco es de mi agrado, pero me rindo ante tu propósito, cualquiera que sea, manténme en el lugar hasta que lo logre. ¿Cuántos están dispuestos a decir eso, Señor, esta mañana? Señor, manténme en el lugar hasta que yo vea realizado el plan de mi vida, Señor, el día de hoy. Pero cuando usted se mueve, hermano, y quiere, hermano, salirse del plan de Dios, hermano, te vas a meter en problemas tú mismo.
Yo te pido, mantente donde Dios te tiene, porque Dios ahí, mi hermano, te va a levantar, te va a bendecir, te va a prosperar, te va a ayudar, hermano, porque hay una promesa sobre tu vida que nunca nos va a dejar. Y esa promesa de parte de Dios, Él no la va a olvidar nunca, mi hermano. Esa promesa aún sigue vigente para ti y sigue vigente para todos, porque esa promesa viene de parte de Dios. Ahora vamos a ver aquí el punto 3. ¿Sí? Escucha esto, iglesia. Aprendamos más, dice aquí, aprendemos más en las pruebas. ¿Cuánto dicen amén, iglesia? En las pruebas aprendemos más que cuando no hay prueba en tu vida. Pastor, pero ¿cómo así? Sí, hermano. Pero cuando usted se equivoca una vez y le va mal, no lo vuelve a hacer 2 veces. Y si lo hace 2 veces porque no aprendió, lo va a tener que volver a pasar, hermano. Pero cuando usted le va mal una vez, hermano, y pasa por dificultades, y ya sabe que ese camino no lo va a volver a tomar. Si lo toma, bueno, es que le gustó. Pero yo sé que en las pruebas es cuando aprendemos más. Pero en las pruebas sabemos que en la prueba, dice la palabra, que no te va a dar pruebas más grandes que tú no puedas sobrellevar, hermano. Eso es lo mejor de todo esto. Cualquier prueba que esté pasando, dile gracias, Señor, pero ayúdame a pasarlo, Señor. Ayúdeme a salir adelante con todo esto. Dice que enseguida el siguiente punto aquí dice: sin importar en dónde estaba José, ya fuera en el fondo de la cisterna, en la casa de Potifar o en la cárcel, él seguía avanzando hacia el propósito trazado en su vida. Todo ese tiempo Dios lo continuó dirigiendo hacia su divino propósito. Y esta tarde Dios estará haciendo también lo mismo contigo, si tú eres uno de los que ha creído en Dios el día de hoy, iglesia. ¿Dónde estás el día de hoy? ¿La cisterna donde te aventaron tus hermanos? ¿Estás en el sótano donde te aventaron con el panadero porque te levantaron una calumnia y te dijeron es que ahora quiso abusar de la esposa de Potifar? Y esa calumnia o esa mentira te llevó a un lugar donde quisieron deshacer el propósito de Dios en tu vida. Déjame te digo algo, el propósito aún continúa con los errores o las mentiras que el mundo, hermano, hable de ti. ¿Usted me entendió eso? Aunque el mundo hable mentira y te calumnie y te quieran desviar del propósito de parte de Dios, el plan de Dios va a continuar en su misma dirección, hermano. Porque ese que está contigo, ese no va a cambiar nunca el plan para tu vida, mi hermano. El mundo sí, el hombre sí, quien te odia también. Y allá afuera hay gente que te odia. Y uno de ellos se llama Satanás, el enemigo. Él no quiere que el plan de Dios se cumpla en tu vida el día de hoy. ¿Por qué te digo todo esto? Mira, vamos a ver aquí 1 Corintios 10:3 dice la palabra. Escucha, iglesia. 1 Corintios 10:3 dice la palabra: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden, hermano, ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, dice la palabra, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan, ¿qué dice al final? Soportar la iglesia. ¿Qué estás pasando hoy, mi hermano, mi hermana? Pastor, tengo problemas económicos en mi vida. Bueno, orémosle a Dios por provisión. ¿Cuánto realmente le creen a Dios, hermano? ¿Cuánto creen que Él puede proveer? ¿Cuánto creen que Él es el dueño del oro y de la plata, hermano? ¿Cuánto pueden creer que Él puede abrir la ventana del cielo y derramar la bendición en tu vida? Dice la palabra, hasta que sobreabunde en tu casa, mi hermano. No solamente es pedir, es creerle a Dios. Para el que cree, dice la palabra, todo le es posible. Y aquí hay algo que viene importante para ti, mi hermano. Dice la palabra en Santiago 1, 2, 5. Mira, léelo conmigo también, por favor, ¿sí? Dice la palabra: hermanos míos, ustedes deben tenerse, muy dice la palabra, por muy dichosos cuando se vean sometidos, dice, a prueba de toda clase. ¿Cuánto dicen amén esa palabra esta tarde? ¿De verdad dice usted amén a eso, hermano? ¿Sí? Vean lo que dice enseguida, ¿ok? Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará, pues Dios da, dice, a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Entonces, iglesia, cuando usted se encuentre en prueba, hermano, manténgase dichoso por estar en esa prueba. ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Diciendo, Señor, gracias por la prueba en la que estoy pasando el día de hoy, Señor. Porque mire lo que dice el número 2.
Hermano mío, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a prueba de toda clase. De toda clase es de todo lo que pueda llegar a tu vida, hermano. Pero estás seguro, estás confiado de que realmente Dios está, hermano, tomando cuidado de tu vida, hermano. En salud, en enfermedad, en economía, en lo que sea, Dios estará siempre proveyendo la salida para tu vida el día de hoy. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar, a menos que tú y yo nos alejemos de Él. De otra manera, Dios estará siempre, hermano, parado como aquel guardián que estará siempre cuidando de sus hijos y de los que hemos creído en su palabra. Vea lo que habla aquí, 2 Corintios 4, dice la palabra de esta manera. Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vemos deteriorados, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, dice, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Vea el 18, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y es ahí donde quiero llevar a la iglesia el día de hoy, que pensemos en lo que es la eternidad el día de hoy, iglesia. Que no pensemos en lo terrenal, porque si pensamos aquí nos limitamos mucho. Pensemos y cambiemos esto y pensemos en lo que viene mañana, lo que es eterno. Porque aquello que no vemos es lo que estamos a punto de alcanzar, hermano. Hágalo así, hermano, alcáncelo. Casi lo agarramos, hermano. Estamos por llegar ahí, pero manténgase firme en Dios. Manténgase creyendo en Él, manténgase seguro en Él. Cualquier cosa que esté pasando el día de hoy, hermano, no será para siempre. Mejor pregúntele, Señor, ¿qué debo aprender aquí? Y cuando lo aprenda, va a seguir avanzando. Cuando lo aprenda, seguirá avanzando. Y cuando lo aprenda, seguirá avanzando, porque la prueba serán todos los días en tu vida, mi hermano. Pero aquel que lo dio, aquel que lo permitió, hermano, Él te va a dar también la salida. Mira lo que habla aquí en la conclusión, ¿sí? Dice la palabra esta tarde. Al pasar por tiempos difíciles, anhelamos escuchar que Dios está con nosotros y que tiene un propósito con la prueba y que el sufrimiento no durará para siempre. ¿Cuánto dicen amén esta palabra, hermano? Y vea lo que habla aquí Santiago 1:2. Dice la palabra: hermano mío, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a prueba de toda clase. Así que esta tarde, hermano, ponte de pie en tu lugar y vamos a decir: Señor, gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, mi hermano. Pero si en ti hay una prueba el día de hoy y no has entendido cuál es el propósito para esa prueba, mi hermano, en tu vida, ven y dile al Señor que Él te enseñe hoy lo que Dios quiere que aprendamos hoy por lo que hoy estás pasando, por favor, ¿sí? Levanta tu mano, por favor.